Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de nuestros webinarios Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos con el apoyo de la Red Latinoamericana de la Innovación. Somos Innovación. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, en esta ocasión queremos tratar otro tema de estos que tienen que ver con tecnología, innovación, su impacto en la vida cotidiana de las personas y cómo, bueno, pues a lo mejor no es necesario llegar a tanta regulación al momento de aplicarla y ver sus efectos de estas innovaciones en nuestra vida diaria. Para eso, bueno, nos pareció muy interesante este tema que está crecientemente escuchándose, que tiene que ver con ransomware. Ahorita nos va a explicar nuestro invitado, bueno, de qué se trata, por si alguien no sabe, porque entiendo que, bueno, para mucha gente es un tema también muy reciente. En tal sentido, invitamos a Víctor Ruiz. Víctor, bueno, pues es un instructor en materia de ciberseguridad, es columnista, escribe en una buena cantidad de medios de comunicación sobre temas de ciberseguridad y en temas relacionados, bueno, pues con la salvaguarda de la información y también con los aspectos geopolíticos de estos temas. Ya lo verán ustedes. En principio, bueno, yo quisiera presentarles al instructor Víctor Ruiz para que él nos haga una pequeña exposición de, bueno, quién es, qué hace, y que me parece que es muy útil para que la gente lo conozca un poco más. Adelante, Víctor. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Pues bueno, como lo comentaban, yo soy Víctor Ruiz, soy instructor en ciberseguridad, soy fundador de una startup de ciberseguridad que se llama Silicon, y a través de esta startup, bueno, nosotros damos servicios de consultoría, de asesoría, pero también de capacitación y entrenamiento en temas de ciberseguridad para todo tipo de empresas de cualquier tamaño y también a usuarios finales. Entonces nosotros estamos enfocando a, por una parte, entrenarlos, a capacitarlos, pero también a proporcionarles información que pueda ser de utilidad con la finalidad de que se pueda entender de una mejor manera en qué consisten los ciberataques, las ciberamenazas y que pues podamos estar prevenidos y protegidos adecuadamente. Pues muchas gracias, tocayo. Bueno, pues en este caso quisiéramos tocar el tema de ransomware. ¿En qué consiste? Realmente es un término que para mucha gente es ajeno aún. Escuchamos allí a lo lejos algunas consecuencias, algunos casos, pero creemos que esto, bueno, pues es cuestión de altísima tecnología, gobiernos, grandes empresas, espionaje, pero no medimos, no calibramos todavía su impacto en nuestra vida cotidiana. Si nos puedes explicar, pues, como se dice desde el principio, ¿cuál es esta modalidad? Sí, bueno, el ransomware es un tipo de ciberataque que ha crecido recientemente. Es muy fuerte porque en el ambiente del sector de ciberseguridad, de alguna forma es fácil de implementar y se obtienen los cibercriminales obtienen muy buenas ganancias de este tipo de ciberataques. No es tan complicado de ejecutar y al mismo tiempo pueden obtener información,
datos, dinero, información de cuentas bancarias, entre muchos otros datos e información. Pero, ¿cómo opera? El grupo cibercriminal desarrolla un tipo de malware, un tipo de virus informático, por así llamarle, que lo instala en un sistema, en una red, a través de un correo, por ejemplo, fraudulento, malicioso, en donde engaña a un usuario para que haga clic en algún enlace o descargue algún tipo de archivo. Y una vez que el malware se instala dentro de la red, dentro de la infraestructura de las empresas, se aloja ahí y empieza a cifrar. Esto es toda la información que encuentra, carpetas, archivos, documentos, los empieza a cifrar. Esto quiere decir que ya el usuario, el dueño de esta información ya no la puede leer, sino que ya la encuentra cuando quiere tener acceso a ella, la encuentra pues ilegible. Entonces el atacante le manda un mensaje a la víctima pidiéndole un rescate para que le pueda liberar, descifrar estos documentos. Le pide una cantidad, muchas veces esta cantidad la piden a través de bitcoins para que no, o bueno, de criptomonedas también, para que no puedan ser rastreados. Entonces, la víctima se ve obligada a pagar el rescate para poder recuperar su información. Y en la mayoría de los casos, o bueno, en una gran parte de estos casos, las víctimas, las organizaciones, sí tienden a pagar los rescates, que es algo que nosotros no recomendamos, porque al tratarse del crimen organizado, bueno, o del cibercrimen organizado, puede no tener, pues, digamos, palabra de honor, y podría ser que también en algunos casos se ha dado que ellos, aunque paguen el rescate, puedan no recuperar su información. Y entonces el ciberatacante, además de que obtiene este control sobre la víctima, lo obliga o de alguna forma lo presiona también a que pueda pagar el rescate, diciéndole que va a filtrar su información. Y una vez que se filtra esta información que han obtenido de la organización, puede estar disponible a la venta en Dark Web, por ejemplo, en foros clandestinos, en redes de ciberatacantes, de cibercriminales que puedan aprovechar esta información pues para hacer otro tipo de ciberataques. Pero sí, en principio es un malware que se instala en una organización, cifra toda la información y se ve obligada la víctima a pagar un rescate que le exige el ciberataque. Yo leía un artículo tuyo en donde hablabas precisamente, bueno, de esta modalidad como una amenaza a la seguridad nacional por las implicaciones sobre infraestructura crítica que los gobiernos pues tienen que administrar, así sean puesto ellos como administradores de esta infraestructura. Bien, Sí. En tal sentido, yo te quisiera preguntar, este tipo de modalidad de chantaje, como queramos verlo, de secuestro de información, Ujú. afecta más a los gobiernos, a las organizaciones privadas, a las empresas privadas, a los individuos. ¿Cuáles son los blancos más frecuentes de este tipo de chantaje o secuestro? Bueno, este tipo de secuestro de información genera un impacto negativo para cualquier tipo de organización, de gobierno o inclusive los usuarios. Es un impacto muy fuerte porque, por ejemplo, en el caso de las empresas, les roban información, les pueden descargar todavía archivos maliciosos para otro tipo de ciberataques, pero también esto hace que la operación de las empresas se detenga, y muchas de las empresas no pueden pues detener sus operaciones debido a que pues pierden clientes, pierden cuentas, pierden ingresos. A veces se ha detectado que pueden perder empleados, inclusive la reputación de las empresas se ve muy afectada, especialmente aquellas que ofrecen servicios donde ocupan o utilizan datos personales, por ejemplo, un banco o servicios financieros. Si de repente hay un ataque a este tipo de empresas y no responden a tiempo, pues el usuario se siente totalmente desprotegido, inclusive le podrían robar su dinero también. Entonces, esto en organizaciones.
Pero, por ejemplo, en gobierno también es muy importante porque si, por ejemplo, el ciberatacante logra cifrar la información de un portal ciudadano o de muchos servicios que se le dan a la población, ¿qué pasa, por ejemplo, si se ve afectada la Secretaría de Educación Pública, México? Pues que a lo mejor las personas no pueden realizar trámites educativos, su historial académico pues está en riesgo, a lo mejor querían obtener algún documento para poder hacer alguna maestría o inscribirse a la preparatoria o inclusive, ¿no?, preescolar, primaria, y podrían no tener acceso a estos documentos y sin saber cuándo podrían estar disponibles. En el caso de la Secretaría de Hacienda, bueno, todo el tema de impuestos, de ingresos que se pudieran ver afectados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no pudiera emitir pasaportes. Entonces, son daños muy fuertes, tanto a las instituciones como a la población en general. Y en el caso de infraestructura crítica es también muy delicado, porque y lo saben los ciberatacantes, porque si atacan, por ejemplo, en México, ¿no?, la Comisión Federal de Electricidad, y logran hacer que esté inoperable y que no haya luz en muchas de las regiones de México, pues prácticamente es algo que puede llevar a consecuencias muy malas, ¿no?, para la ciudadanía. Otra cosa que puedan atacar, por ejemplo, y que ya han atacado en otros países, es, por ejemplo, infraestructura crítica del agua, por ejemplo, agua potable, que pudieran cerrar las plantas o que las pudieran dejar sin operación y que no pudiera surtir agua potable a ninguna población, energía, alimentos, todos estos tipos de servicios que puedan ser vitales para una comunidad, para una región y que pudieran verse afectados también. Y en el caso de los usuarios finales, pues bueno, como usuarios están expuestos a que ellos pues tienen su información dentro de estas organizaciones, pueden ser afectados, por ejemplo, en el sector salud, en donde a lo mejor quieren descargar su historial clínico para una operación, por ejemplo. Hubo un caso hace algunos meses, me parece que hace algunos años ya, de una situación que se presentó en un hospital de Alemania, en donde murió una persona, una mujer, se registró como la primera víctima mortal que sucedía por un ataque de ransomware. Un grupo cibercriminal atacó un hospital, lo dejó sin operaciones y esta persona que iba a ser operada, esta mujer, no pudo ser trasladada a tiempo y se murió. Entonces, si bien pues hasta ahora estábamos hablando de que veían afectados los datos personales, la información de la gente, pues esto puede repercutir en daños mayores e inclusive, ¿no?, pues llevar al fallecimiento de las personas, ¿no? Entonces, sí es una situación muy grave, los ciberatacantes lo saben y hacen una investigación previa de qué organizaciones pueden atacar y las atacan y saben por dónde presionarlas para que paguen los rescates. Pero precisamente cuando se trata de infraestructura crítica o de algún servicio básico para la población, pues los gobiernos o las empresas se ven muy presionadas para poder dar este tipo de rescates. Bien, bien. En tu artículo, Víctor, hablabas de una serie de recomendaciones que, bueno, organizaciones, individuos deben de implementar para tratar de minimizar el riesgo de este tipo de ataques. ¿Nos podrías hablar un poco de estas recomendaciones que das? Sí. Bueno, aquí nosotros nos gusta dividirlas en dos, en las técnicas o las que tienen que ver con tecnología y las que son de recurso humano. En cuanto a las técnicas, lo más importante en principio es tener un listado para, ya sea gobierno o empresas privadas, tener un listado de todos los activos que tienen tecnológicos. Esto es, qué computadoras tienen, qué impresoras tienen, qué firewalls, qué sistemas de antivirus avanzado, etcétera. Toda la tecnología que la tengan bien identificada, bien monitoreada, porque muchos de estos equipos están desactualizados y por ahí es un vector de ataque que pueden utilizar los ciberatacantes para entrar a la compañía. Otras veces sucede
también que estos o muchos de los equipos no tienen los parches de seguridad que les envían los mismos fabricantes de los equipos. Entonces es muy importante sí, tener un listado de todos estos activos, ver cuáles están actualizados, cuáles necesitan parches de seguridad, cuáles necesitan ser retirados ya de la operación de la empresa. Parece obvio, pero no lo es tanto. A lo mejor una pequeña y mediana empresa puede tener un listado de unos 15, 20 dispositivos, por decir algo. Pero una empresa grande a lo mejor tiene 5,000 equipos y no tiene muchas veces el control o el conocimiento del estatus de cada uno de ellos. Entonces, en principio, en lo tecnológico, sí tener un listado de estos equipos y estarlos monitoreando constantemente. Otra cuestión tecnológica es, y parece obvio porque también se ha mencionado en muchos foros y en muchos, eh, pues, digamos, en entrevistas, en medios de comunicación, que es muy importante tener el respaldo de la información. Yo sé que muchas veces da flojera o a lo mejor es costoso también para las empresas estar respaldando toda esta información de forma diaria o de forma continua, pero sí se recomienda mucho hacerlo. De hecho, hace unos 2 años también, esto le sucedió, por ejemplo, a la empresa Fuji, a la empresa japonesa que fabrica cámaras e impresoras y otro tipo de dispositivos, y ellos al tener un respaldo al día de sus operaciones y de su información, sufrieron un ataque de ransomware y no pagaron nada de rescate. Ellos dijeron al atacante, ¿sabes qué? Nosotros no te vamos a pagar nada porque tenemos toda nuestra información intacta en otro servidor y la reinstalaron y pudieron continuar con sus operaciones. Entonces sí se recomienda que haya un respaldo continuo de la información, esto de parte del área técnica. Y en recursos humanos, en el factor humano, es muy importante que todos los empleados tengan capacitación y entrenamiento para saber reconocer cuando un correo electrónico es falso o algún tipo de mensaje que les indique que deban descargar algún archivo o hacer clic en algún enlace que a lo mejor no conocen. Esto ha sucedido con mucha frecuencia. De hecho, es uno de los principales vectores de ataque de entrada del ransomware para las empresas. Y aquí lo que pasa es que mandan el ciberatacante manda un enlace, manda un correo que aparentemente es real, es fidedigno, pero no es así. Lo disfrazan de tal manera que puede pasar por un servicio de mensajería, un correo del gobierno, un correo del banco o de algún servicio, por ejemplo, de Netflix, de Amazon, de Spotify, en donde le piden al usuario que verifique su información o que haga clic para actualizar su información en algún enlace y cuando le dan clic los remite a un sitio malicioso, se descarga el malware que mencionábamos y entonces esto hace que pues, se instale ya en la empresa, ¿no? Entonces, sí muy importante, por una parte, tener en consideración todo lo tecnológico, pero también tener muy, muy bien entrenado a los empleados para que puedan identificar este tipo de mensajes de correos y no le hagan, no den clic o no descarguen ninguna información. Si tienen duda, pueden recurrir, por ejemplo, a su departamento de sistemas y preguntarle antes de descargar cualquier archivo o de dar clic y preguntarle, oye, ¿este correo lo ves bien? ¿Es auténtico? ¿Es seguro? Y el departamento de sistemas debería, o bueno, debe tener la suficiente capacitación y entrenamiento para poder reconocerlos e informar también a los usuarios. Gracias, Víctor. Ahora bien, tú has también venido tratando en las últimas semanas, días, pues también el impacto geopolítico de este tipo de problemas. En tal sentido, bueno, hemos escuchado muchas veces como China, Corea del Norte, ahora Rusia, están implementando, bueno, campañas masivas de ransomware para afectar a sus competidores, a blancos que consideran importantes, robarse información, avances tecnológicos, etcétera. En el caso de estos países, digamos que podrían encontrar allí que son una amenaza geopolítica para empresas, individuos y gobiernos, o el abanico es más grande, hay otros amenazantes también en juego. Bueno, aquí es muy importante sí señalar que, por ejemplo, países como Rusia, como Corea del Norte,
pero bueno, también Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, Australia, son países que tienen una capacidad para mantener un área de inteligencia o dentro de sus áreas militares a través de la cual puedan atacar y defender al país de acuerdo con lo que sus respectivos gobiernos les piden, ¿no? Pero aquí estos países, en este caso, por ejemplo, en lo que está sucediendo con Rusia y con Ucrania, pues Rusia sí tiene una capacidad muy fuerte para afectar a Ucrania. Ha estado lanzando ataques continuos para hacia los bancos, por ejemplo, o los servicios financieros, para que todo el sistema económico de Ucrania se vea afectado y la gente se vea en una situación que no está estable, que no puedan retirar dinero, que no puedan hacer transacciones, que se vean imposibilitados económicamente para poder actuar, ¿no? Y esto, cuando una ciudadanía completa, un país completo se ve afectado en sus servicios financieros, económicos, bancarios, pues es algo muy, muy grave porque precisamente no pueden, se les dificulta mucho poder dar el siguiente paso, ¿no? Por ejemplo, comprar boletos para salir del país o comprar boletos para llevar a su familia a otro lugar o a lo mejor adquirir algún tipo de, de bien que les pueda ayudar pues hacer frente a la situación de guerra que puedan estar viviendo. Entonces, como ciberataque es muy fuerte, pero también están atacando de una forma continua a través de algo que se llama denegación de servicio. Están lanzando ataques a sitios de gobierno o también bancarios o de infraestructura crítica, en donde lo que se busca es derribar estos sitios a través lo que ellos hacen es lanzar muchas solicitudes a los sitios. Un sitio, digamos, tiene una capacidad, dependiendo de cómo esté constituido y configurado, para recibir determinado tipo de solicitudes. Entonces, si se meten 100, por decir algo, 100 personas al sitio, no pasa nada porque lo tiene perfecto. Pero si se meten 100 millones al mismo tiempo, lo pueden derribar, pueden tirar estos sitios. Entonces, es lo que se busca a través de estos ataques, lanzar millones y millones de peticiones y de solicitudes hacia los sitios para que no estén disponibles, para que se caigan precisamente, pero muchos de estos son servicios que, eh, que se dan a la ciudadanía, incluyendo los de medios de comunicación también, para que no puedan informar, para que estén obstruidos, para que la gente no tenga información, para que la gente no pueda tener acceso a algún servicio de gobierno, alguna embajada, algún tipo de trámite, y esto es prácticamente pues un freno a la población para que pueda seguir pues operativa, ¿no? Esto lo aprovechan mucho desde el lado del lado militar, porque pues la gente no sabe, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y hay mucho desconocimiento, no hay información suficiente, entonces es más fácil para un gobierno extranjero llegar con tanques, con la carga militar y poder pues tomar control de los sistemas de un país, ¿no? Pero sí es complejo. Hay inclusive algunos especialistas de ciberseguridad de otros países y de la Unión Europea que están tratando de ayudar a la gente de Ucrania para que mantengan sus sitios operativos, pero sí, es una situación muy compleja. Ahora bien, parece que esto fue precisamente lo que hicieron los rusos como una estrategia antes de entrar militarmente al país, ¿no? Es decir, tratar de inutilizar al gobierno, a las empresas ucranianas, y ya después, como sucedió hace unos días, entrar militarmente a sangre y fuego al país. Digamos que esta sería estos nuevos escenarios de guerra, de los cuales veníamos hablando desde hace mucho. Yo recuerdo desde la guerra de Irak, perdón, desde Kuwait, que se venía hablando de estas nuevas estrategias militares. Bueno, las estamos viendo ya muchísimo más adelantadas en este momento. Podríamos decir que este es el escenario crítico
del nuevo desorden mundial, Víctor? Pues es una forma de ataque que los gobiernos o al ejército que esté atacando le facilita mucho las operaciones en los países que está atacando, ¿no? La verdad es que sí, exactamente, si se ve todo inutilizado dentro de un país, ellos pueden tomar el control muy, muy rápido y es relativamente digamos, sencillo, ¿no? Porque ya el despliegue de tropas, ya el despliegue de misiles, el despliegue de armamentos, de portaaviones, todo eso requiere de mucha logística, de mucha infraestructura, pero los ataques cibernéticos, pues los pueden estar haciendo prácticamente desde un salón conectado a sus redes, a internet, a redes privadas virtuales, y desde ahí estar haciendo los ataques. No, sí se requiere de cierta infraestructura, pero los gobiernos mismos, cuando tienen estas áreas de ciberatacantes, ciberdefensores, pues suelen invertir en herramientas de hacking, en herramientas de ataque, y tienen herramientas muy, muy sofisticadas que para ellos no representa una logística muy, muy grande. Entonces las pueden desplegar rápidamente, les sirven para inutilizar al enemigo y ya con eso pueden lanzar un ataque más fuerte. De hecho, yo creo que los ataques o los ciberataques les han ayudado precisamente a hacer todavía ataques más quirúrgicos, todavía más específicos y que además no tengan que desplegar eh, eh, grandes cantidades de armamento o de tanques o de aviones como lo hacían antes, ¿no? Esto es, si de repente ellos ven que una parte del gobierno ya está inutilizada, a lo mejor no es necesario ir y bombardearla, ¿no? A lo mejor ya nada más pueden llegar a tomar el control del edificio. Si es un banco, a lo mejor tampoco no necesitan destruirlo, un medio de comunicación, con que esté, sí, con que ya no esté operativo, con que ya no pueda emitir mensajes ni recibir mensajes, para ellos puede ser suficiente y no despliegan tantos recursos. Bien, bien, Víctor. Ahora bien, ya estamos por finalizar. Yo solamente quisiera, bueno, que nos ayudes a entender de quién es la responsabilidad de resolver este tipo de problemas. Por lo que yo entiendo, bueno, nosotros como individuos, las empresas son las primeras responsables en el sentido de que deben de respaldar su información, deben de reducir vulnerabilidades antes de andar pidiendo, pues, no sé, por ejemplo, que el gobierno se haga cargo de Internet o que emita leyes sin freno para detener el ransomware. Coméntame, ¿cuál es la principal responsabilidad? ¿Se resuelve con un gobierno proactivo que de pronto empiece allí a poner muchos obstáculos en la red o se puede reducir con una mayor responsabilidad de empresas e individuos? ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Bueno, aquí sí creo yo que la mejor manera de resolverlo o de al menos dar los primeros pasos para resolverlo, sí debe ser una acción conjunta del gobierno con empresas y otro tipo de organizaciones, ¿no? Como centros de investigación, por ejemplo. Países como Israel, por ejemplo, son muy fuertes en esto, tienen una infraestructura muy, muy sólida en ciberseguridad. Esto es, les permite hacer ataques y defenderse muy, muy fuerte porque su base tecnológica y su base de ciberseguridad está conformada por instituciones académicas, por universidades, por centros de investigación, pero al mismo tiempo el gobierno está muy involucrado y también todas las empresas, la iniciativa privada. Entonces, aprovechan todas las patentes, toda la tecnología, todas las herramientas de las empresas, aprovechan todos los recursos económicos y de investigación y desarrollo que pueda hacer el gobierno. Tienen también mucho apoyo de las startups que están generando constantemente ideas e innovación, de los centros tecnológicos, de las universidades también. Entonces es una acción conjunta. Esto ha dado un muy buen resultado porque lo que se le va al gobierno lo puede tomar la empresa y lo que se le va a la empresa lo puede tomar una startup y si no un centro de investigación y si no la universidad. Entonces todos en conjunto
al crear este tipo de base tecnológica, permite tener una mejor defensa. Esto ha dado, y lo comento porque le ha dado muy buen resultado a Israel. Israel es un país que constantemente está en ese tipo de conflictos. Los atacan mucho, defienden mucho y también atacan y están, pero de una forma, eh, pues, sin respiro, ¿no? Todo el tiempo están trabajando en esto. Entonces, este tipo de apoyo que reciben de su propio gobierno, de las empresas, de universidades, de startups, de centros de desarrollo, es de mucha utilidad porque ellos están generando constantemente nuevas herramientas para defenderse e inclusive para atacar. Pero sí es la sugerencia que se hace que se pueda implementar todo este tipo de desarrollo a través del gobierno y de empresas dentro de un país. Es muy difícil que el gobierno lo pueda resolver solo, muy difícil que las empresas también puedan hacerse cargo por sí mismas. Las universidades, los centros académicos, también es muy complicado que solos lo puedan resolver. Entonces es una acción conjunta y es una acción que se recomienda mucho. Sé que es difícil porque lo primero que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo y tener un organismo que pudiera coordinar todas estas actividades, pero la verdad es que sí se necesita y si no lo hacemos pronto, pues vamos a seguir sufriendo como país, ¿no? Pero eso no se está haciendo en México, Víctor. ¿Tú, cuál es tu panorama de esta situación en México? ¿El gobierno ha entendido el problema? ¿Las empresas mexicanas, los consumidores mexicanos han entendido la magnitud del problema? En cuanto a las empresas, hay muchas mexicanas y otras extranjeras que tienen operaciones en México que sí lo están entendiendo, sí están capacitando a sus empleados, sí están instalando y monitoreando la tecnología más avanzada. Hay una gran cantidad de empresas que no lo están haciendo, entonces son las que corren mayor riesgo y las primeras que pueden ser afectadas. En cuanto a los usuarios, también ya hay muchos que están tomando conciencia acerca de este problema de recibir correos maliciosos o de ser engañados a través de redes sociales o de mensajes, pero todavía falta mucha concientización en la gente para que pueda entender por dónde puede venir el ataque y estar prevenidos. Y en cuanto al gobierno, la verdad, el gobierno, pues digo, duele decirlo, pero no está tomando cartas en el asunto, no tiene un enfoque en proteger la tecnología, en la investigación, en el desarrollo, en la ciencia, no les interesa mucho y esto es crítico porque pues un gobierno, y lo hemos visto, como lo mencionaba, como Israel o como algunos de los países nórdicos, su desarrollo, su progreso, lo han basado en temas tecnológicos. Entonces, si nosotros como país no estamos poniendo atención en lo que nos da la ciencia y la tecnología, difícilmente vamos a poder salir adelante, vamos a seguir recibiendo muchos ataques y tanto gobierno como las empresas lo van a ser quienes reciban primero el impacto, pero se va a ver muy, muy reflejado en los usuarios. Entonces, es difícil, quizá en este gobierno no lo vamos a ver, sí deberíamos tener o bueno, sí debería tener un plan B el gobierno, pero quizá en los siguientes gobiernos lo podamos desarrollar porque sí se necesita, es algo fundamental que el país debe tener y basar muchas de las estrategias de desarrollo y progreso en el avance tecnológico también. Ahora bien, Víctor, yo ya sé que había prometido que era la última pregunta, Está muy bien. gracias. Pero a mí me asalta una duda. Y yo sé que no es tu ramo, pero yo quisiera planteártela a ver si nos puedes ayudar a entender un poquito esto. Bueno, el ransomware básicamente, bueno, pues es una actividad criminal de estados, gobiernos, de algunas empresas en el robo de secretos industriales, de hackers que tratan, bueno, pues de hacerse de algún dinerito para, mediante estas tácticas de secuestro, eh, pero, y el crimen organizado en México, el narco, ¿hay alguna incursión de muy poderoso brazo
que hay en México del crimen organizado en este tipo de actividades? Perdóname, yo sé que no es tu tema, pero yo quisiera, bueno, si tú conoces algo, porque es bueno ver esto, porque México desgraciadamente se está configurando como uno de esos estados fallidos en donde el crimen organizado pues está allí expectante, si no es que ya ha tomado parte del control del Estado. Sí, bueno, aquí también es importante mencionar que el crimen organizado está pues muy bien organizado, ¿no? Inclusive y desafortunadamente mucho mejor organizado que las autoridades, ¿no? Entonces ellos tienden a coordinarse muy, muy bien, comparten información, comparten recursos. Y aquí en el tema de ciberseguridad, sí, sí hemos visto, sí hemos detectado que cada vez más el crimen organizado, hablando por ejemplo del narcotráfico, sí está viendo qué tácticas, qué herramientas, qué metodologías del cibercrimen le sirven a ellos para lo mismo, para poder inutilizar al enemigo, para poder robarle información, para poder tener acceso a sus archivos. Hablando de autoridades, pero también hablando, por ejemplo, de otros carteles, o de otros grupos criminales, ¿no? Entonces, también ellos como narcotraficantes están viendo que el tener un área que pueda ayudarles, un área de ciberatacantes que les pueda ayudar a precisamente obtener esta información o servicios de inteligencia o archivos, les está siendo de mucha utilidad porque también le representa colocar a lo mejor un centro de datos, algún centro de cómputo donde pueden estar sus ciberatacantes y que no requiere de toda la logística que también ellos tradicionalmente utilizan, ¿no? El narcotráfico, pues como sabemos, pues requiere de cierta logística para desarrollarse, de armamento, de un ejército, de personas que estén atacando, disparando en las calles, de vendedores, de compradores, de una infraestructura muy, muy grande. Pero el cibercrimen les permite tener ciberatacantes en diferentes lugares del mundo pueden estar ayudando precisamente a lanzar ataques para mantener al enemigo, pues, o inutilizar al enemigo, sea quien sea, con ello, pues poder realizar sus transacciones o sus operaciones de una forma más fácil. Entonces, si bien no se ha dado todavía, o bueno, más bien, no el cibercrimen y el crimen organizado, hablando del narcotráfico, no están todavía fusionados. Sí se han visto ya algunas alianzas, algunos acuerdos que están haciendo entre ellos y que están siendo muy, muy peligrosos porque esto les permite tener un mayor alcance y también lograr un mayor impacto en sus operaciones. Y son cosas que el gobierno, por ejemplo, las autoridades, la misma policía cibernética no ha podido pues detener o contener porque se está dando sí, en mayores cantidades y sobrepasa la capacidad que pueda tener una policía cibernética o una autoridad. Bien, pues fascinante tema. Yo creo que da todavía para mucho. Ojalá en algún otro momento podamos detenernos, analizar, bueno, las derivaciones del tema de Ucrania, que todavía da para mucho, estos ataques de China, Corea, Rusia, para dominar a sus vecinos y a sus competidores comerciales. Y claro, esta derivación del crimen organizado en México y el mundo. En fin, son temas fascinantes y ojalá haya una segunda oportunidad después de acudir contigo. Víctor, yo te agradezco mucho realmente tu tiempo, la disposición de hacer esta entrevista y bueno, pues la generosidad de tu tiempo y de toda tu experiencia. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio y para mí es un gusto realmente poder platicar con ustedes, compartir información. Yo estoy a la orden. Si necesitan nuevamente que nos conectemos, con todo gusto cuenten con ello.
Muchas gracias, Víctor. A lo mejor algún Twitter Space, no sé, dependiendo de cómo deriven en lo inmediato este tipo de cosas que te estoy comentando, vamos a acudir contigo e implementamos algo. Te agradezco mucho, de verdad, a nombre de México Libertario y de Somos Innovación. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Gracias, y bueno, pues yo le doy también las gracias a nuestro público. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web mexicolibertario.org y bueno, pues en las diversas actividades presenciales o virtuales que desarrollamos semana a semana como es. Pues muchas gracias y que tengan ustedes muy buenas tardes.